La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanita. La paz de Cristo. Estamos en el día santo de sábado, estamos junto con el Señor Jesucristo y el Señor nos ha dado, según se puede ver en la foto, nos ha dado esta semana, en varios días hasta el día de preparación, nos ha dado 3 veces Daniel en los cultos, 3 veces, 3 días seguidos probablemente, hemos recibido Daniel, el libro de Daniel, y hemos comprendido que tenemos que seguir con las explicaciones o la interpretación de las palabras del libro sellado, así como hemos mostrado en Isaías 29, que es de vital importancia para que pueda despertar la Odisea. Sin las explicaciones del libro sellado no pueden los sordos oír, ni los ciegos ver. Sí, el Señor Jesucristo hizo prácticamente la misma obra cuando vino, porque Él hizo parte de la obra del segundo Elías, y Él continuó la obra del segundo Elías. Prácticamente Juan el Bautista y el Señor Jesucristo juntos representan la obra del segundo Elías, ya que la obra de Elías, del primer Elías, fue despertar al pueblo, a todo el pueblo de Israel que estaba adormecido en los pecados de Baal, los pecados de Acab e Isabela. La obra de Elías, sea el primero, sea el segundo, sea el tercero, es la de despertar de los muertos. Es Ezequiel 37. El valle de los huesos secos es despertar a la iglesia muerta a la vida. Y por eso el Señor se esforzó por 3 años y medio y prácticamente Él predicó al valle de los huesos secos. Y lo dijo muchas veces, que tenéis oídos y no oís, tenéis ojos y no veis. Y Él ha dado muchas parábolas que prácticamente son profecías. Ha dado profecías a manera de parábolas. Y ha dado también, en el capítulo 24 de Mateo, ha dado una explicación o una continuación al libro de Daniel. El Mateo 24 prácticamente es una continuación o una explicación del libro de alguna porción del libro de Daniel. Así que en este sábado vamos a avanzar el comentario con lo que ahora conocemos hasta ahora, con lo que hasta ahora nos ha dado el Señor. Vamos a comentar los libros, las palabras del libro de Daniel hasta el final, dejando que el futuro muestre más en detalle o más claramente si lo que por ahora suponemos del futuro es cierto o no. El Señor nos ha dado bastantes indicios para poder haber declarado que la profecía de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 es una profecía de doble cumplimiento. Para los que no pueden comprender eso, les recordamos que el Señor Jesucristo ha hablado de esta profecía en Mateo 24. Ha hablado
ha esclarecido lo que debe hacer el pueblo, según dice el profeta Daniel, dice, cuando la prevaricación asoladora sea puesta en el lugar santo, y hace referencia al libro de Daniel. Eso significa que el Señor ha dado explicaciones en Mateo 24 acerca del segundo cumplimiento de la profecía de 2300 tardes y mañanas, el segundo cumplimiento siendo al fin de la historia del pecado en este mundo, como hemos mostrado, y el primer cumplimiento siendo en la historia equivalando un día por un año. Entonces, el primer cumplimiento se refiere a una profecía de 2300 años y el segundo cumplimiento se refiere a una profecía de 2300 tardes y mañanas o días. Entonces, habíamos quedado con el comentario en Daniel 9. Habíamos terminado el capítulo 8 del libro de Daniel, donde hemos mostrado que el capítulo 8 de manera especial habla del segundo cumplimiento de esta profecía. Y ahora estamos en el capítulo 9. En el capítulo 9 encontramos a Daniel orando en el año siguiente. ¿Sí? El capítulo 8 había sido se había cumplido en el último año de Babilonia, en el último año del imperio babilónico, en el último año de Belsasar, y él había recibido esas profecías que lo había dejado. Vamos a leer el último versículo del capítulo 8, dice: y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Notemos que a veces lo que parece enfermedad o la enfermedad puede venir por la palabra de Dios, por no entender, o por la importancia de la palabra que el Señor nos habla. Daniel fue enfermo algunos días y él dice que estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. El Daniel, el que era renombrado por ser intérprete de sueños en los capítulos anteriores, lo encontramos aquí incapaz de entender esa profecía. Entonces, aunque en el capítulo 8 le da explicaciones por la segunda vez, le habla una primera vez y luego le viene el ángel Gabriel y le dice así: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y le sigue explicando luego más en detalle otra vez. Entonces, 2 veces en el capítulo 8 le está hablando acerca de la profecía de 2300 tardes y mañana, y no comprende Daniel. Entonces, en el siguiente año, cuando ya cambió el gobierno, en el primer año de Darío, cuando Ciro, su general, vino y conquistó prácticamente al reino de Babilonia, Daniel estaba orando
Daniel estaba orando una oración de confesión de los pecados. Y es una oración prácticamente que muestra el contexto del pueblo en el cual va a venir el ángel Gabriel en adelante para darle explicaciones. Él habla de los pecados, los muchos pecados del pueblo, y dice, por ejemplo, en el versículo 6, o el 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y aquí prácticamente se pone en lugar del pueblo, intercediendo por un pueblo laodicense, ¿sí? El pueblo en ese estado es un pueblo laodicense, es un pueblo lleno de pecado, de ceguera, de rebeldía. Y Daniel el profeta, el que en aquel tiempo representaba la iglesia, la única iglesia verdadera, la única iglesia despierta, él, Daniel y algunos otros profetas más que había contemporáneos con él. Esta era la iglesia viva, digamos, en el paralelismo con el tiempo del Señor Jesucristo serían el Señor Jesucristo, ¿sí? Juan el Bautista, los que estaban vivos, los profetas que el Padre había enviado. Y luego había la iglesia adormecida, por la cual el Señor Jesucristo luchaba para despertar. Lo mismo pasó aquí en el libro de Daniel, y él elevó esta oración y dice, mire, por ejemplo, en el 9:11 dice, y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Prácticamente él está aquí conmemorando todo el pecado del pueblo rebelde y el castigo que les había venido. Dice en el 14, veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. Y el 15 dice, ahora pues, oh Señor nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre cual en este día, hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, apártese ahora su ira y su furor de sobre su ciudad Jerusalén, su santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y su pueblo son dados en oprobio a todos en derredor nuestro. Entonces aquí el profeta del Señor Daniel eleva una oración que prácticamente será la base de la reconstrucción de la Jerusalén. Debido a esta oración de Daniel, el Señor libertó al pueblo bajo Esdra, Zorobabel, Esdra y Nehemías. Lo libertó y lo mandó para reedificar a Jerusalén. ¿Sí? Y prácticamente este es el contexto en el cual el Señor dará explicaciones o revelará la verdad acerca del libro sellado, del libro de Daniel. El contexto es el mismo, es un pueblo adormecido en rebeldías, en pecados, en desobediencias, y unos pocos, un remanente muy pequeño, que
oran y ayunan y luchan por despertar el pueblo. Ese es el contexto que exactamente lo vivimos nosotros hoy. Toda la iglesia laodicense, la Odisea de los adventistas o reformistas del séptimo día u otros grupos adventistas, todo este pueblo está prácticamente en ceguera espiritual, no escuchan la voz del Señor, no cumplen, no guardan la ley del Señor correctamente, están en rebeldía porque están buscando a lo suyo y no están buscando el bien de los demás, digamos, no están viviendo el carácter del Padre, el carácter del amor que se sacrifica por los demás, y a pesar de eso dicen que son su pueblo. Esta es la iglesia Laodicea. Y Daniel dice: inclina, oh Dios mío, su oído y oye, abre sus ojos y mira nuestro asolamiento. Y la ciudad, ¿qué representaría la ciudad aquí? Porque él ora de manera especial por la ciudad, la capital del país, y no ora por los edificios necesariamente, ora por la ciudad en sí y por las personas. Las personas que moraban en Jerusalén eran príncipes, eran la dirección, el liderazgo del pueblo de Israel. Ese pueblo estaba en rebeldía, como él dijo. Esos líderes, de manera especial, tal como son hoy los líderes de la iglesia profesa en los Estados Unidos, en Maryland, están tan adormecidos y tan caídos en el estado laodicense que incluso ellos han mudado en la sede de la conferencia general en Washington, ¿sí? Pegado a Washington, ahí en un territorio pegado a la ciudad. Prácticamente se han mudado en la trampa que será muerte para aquellos que vivirán en esa ciudad. Prácticamente ellos han hecho un paso delante hacia su castigo. Tan grave es la situación de este liderazgo de la Odisea. Están a un paso de su castigo. Y en este contexto, Daniel insiste aquí en los versículos desde el 16 al 19, insiste en varios versículos. Oye, oh Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Y así está implorando por una restauración de la Jerusalén. Y entonces viene el ángel Gabriel a Daniel. Dice que viene a la hora del sacrificio de la tarde. Esa hora no es el culto vespertino como lo describe Ellen White, sino representa la 9ª hora. Es la hora cuando el Señor Jesucristo entregó al Padre su soplo de vida, ¿sí? Murió en la cruz. Es la 9ª hora. En esta hora del sacrificio de la tarde, como vemos, pasan eventos. El Señor actúa y envía a sus ángeles, hace obras grandes de manera especial en ciertas horas específicas, que son las horas de las vigilias. En otro tiempo, en el futuro,
de este evento, en el tiempo después del Señor Jesucristo, encontramos a Pedro orando en la 6ª hora, por ejemplo, en el techo, y el Señor le habló, el Señor le dio visión. Entonces vemos que el Señor obra en estas horas que la Odisea no comprende y no entiende que son horas importantes para elevar oraciones al Señor en esas horas. Por eso, el pueblo que comprende, el pueblo de los 144,000, entenderán que las vigilias son también importantes. No se pueden ignorar. Entonces, Daniel, que no ignoraba esa hora, Daniel que levantaba oración, y vemos que esta oración que él elevó fue exactamente en la hora 9, recibió la visita del ángel Gabriel. Y me hizo entender, dice aquí en el 22, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que vemos que todavía el capítulo 8 no contenía suficiente para comprender esta visión, digamos así. O el capítulo 7 también, el capítulo 7, que fue dado en el primer año del último rey de Babilonia, Belsasar, y que representa la historia de los imperios, de los principales imperios, hasta el fin del mundo, hasta exactamente el fin del mundo, incluyendo el sellamiento de los 144,000 y la victoria de ellos sobre el papado. Incluye todo eso hasta el fin del mundo. Pero el capítulo 8 viene con más detalles acerca de este fin del mundo. Y ahora todavía el futuro no ha sido plenamente descrito. Por eso el Señor manda al ángel Gabriel para darle aún más detalles. Y veremos que eso no para aquí, que el Señor le va a hablar le va a mandar otra vez al ángel Gabriel en el capítulo 10. Y en el capítulo 10, hasta el fin, hasta el capítulo 12, del 10 al 12, es un único evento, es un único momento en el tiempo cuando Daniel recibe las últimas instrucciones o explicaciones acerca de la visión de 2300 tardes y mañanas. Entonces, aquí tenemos prácticamente una explicación en el capítulo 9, luego pasan un tiempo, pasan unos años y luego recibe los últimos 3 capítulos del libro de Daniel. Viene el ángel Gabriel y le da la explicación más difícil de comprender para nosotros, que es Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12. Pero todo eso, el pueblo de los 144,000 deben comprenderlas. Deben entender, porque ahí se describe el futuro del mundo. Y dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, prácticamente que, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿sí? Daniel habla de tiempos, habla de los últimos momentos de la historia del mundo. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche para los malvados, porque
¿Por qué decimos para los malvados? Porque en el 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? Y dice en el 6, por tanto no durmamos como los demás. La Odisea es una iglesia que duerme, pero duerme un sueño de muerte, porque lo que será la sorpresa para la Odisea será su fin. ¿Sí? Caerán las bolas de fuego sobre las ciudades donde ellos viven y en su ceguera, en su sueño, recibirán su muerte. Será como una muerte repentina, sin comprender nada, sin haber entendido nada acerca del fin de este mundo. Así vendrá el fin de la Odisea. Pero para los santos del Señor no será sorpresa, porque ellos son hijos de la luz. Eso significa hijos de la verdad. Ellos tienen el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Los 144,000 comprenderán toda la verdad, porque el Señor antes de su crucifixión les prometió a ellos que les enviaría el Espíritu de la verdad, el cual los guiará en toda la verdad, en toda la verdad. Y la verdad que él trató de explicar era la verdad del libro de Daniel acerca de lo que iba a suceder. Incluso cuando les habló de su muerte, que tenía que ir a Jerusalén y padecer y luego resucitar, estos eran explicaciones del libro de Daniel, porque en el libro de Daniel, ahorita mismo vamos a leer, que dice que a la mitad de la semana, Mesías, el príncipe, tenía que morir. Todo lo que el Señor Jesucristo predicó prácticamente era una explicación o una continuación del libro de Daniel. Amén. Una explicación. Su vida era una explicación del libro de Daniel, del libro sellado. Era la única manera, según Isaías 29, de despertar aquí a la Odisea. ¿Sí? Entonces, vamos a leer la última parte, la que es el centro de este capítulo 9, lo que nos interesa realmente. Hasta ahora hemos hablado un poco del contexto y para comprender ciertos paralelismos, porque el Señor es un Señor de los paralelismos. El Señor muestra el fin desde el principio, es decir, muestra el fin del mundo desde el principio del mundo o desde hace siglos o milenios atrás. Él ha hecho historias en el pasado para reflejar exactamente el fin del mundo, o ha dado profecías que en el pasado que explican el fin del mundo. Y estamos hoy en una de estas profecías, a lo mejor la más importante de las profecías, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, cuando en el capítulo 9 de Daniel, el ángel Gabriel viene y le dice a Daniel: al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres deseable, como decir, aquí traduce varón de deseos, pero la palabra varón no existe. Prácticamente le dice que tú eres muy amado, muy deseable o muy amado. Es una persona muy amada en el cielo, delante del Padre. Eso significa que Daniel representa una clase de personas que son nombradas los 144,000. Estos son la esposa del Cordero, y la esposa es lo que más ama el Señor Jesucristo, es claro. Son los que alcanzaron la hermosura de la santidad. Dice desde el 24 en adelante, el mandato
la orden del ángel Gabriel es: entiende pues la palabra y entiende la visión. Eso le ordenó el ángel Gabriel. Y vamos a ver si Daniel llegó a comprender algo. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay muchas palabras aquí como cumplimiento de las 70 semanas. Las 70 semanas representan 490 años, porque aquí de manera especial se dieron explicaciones para el primer cumplimiento de la profecía de 2300 tardes y mañanas. Así que el ángel le dice que dentro de 490 años, dentro de este plazo, se debe traer la justicia de los siglos. ¿Quién es la justicia de los siglos? Aquí le dice la justicia de los siglos, pero en los Salmos dice que en la cruz la justicia y la misericordia, ¿qué hicieron? Se besaron. Entonces, Ellen White había puesto el nombre al libro acerca del Señor Jesucristo, el deseado de los siglos. El deseado de todos los siglos. Aquí es la justicia de todos los siglos, pero comprendemos que se trata de la misma persona, del Señor Jesucristo. Y dice: y sellar la visión. ¿Por qué dice sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos? El santo de los santos, vamos a comenzar con lo más fácil. El santo de los santos era nombrado el trono de la misericordia. Eso, para aquellos que quieren comprender eso más fácilmente, deben escuchar los videos de Ron Wyatt, un siervo del Señor, que ahorita mismo está muerto, pero que el Señor lo levantó y lo escogió a él entre toda la Odisea. Es decir, él no estaba adormecido en los pecados de la Odisea, porque él había sido traído de fuera. Él había visto la muerte con sus ojos, y él era un hombre muy humilde, tal como Moisés. Cuando lo veo a él, lo veo a Moisés. Para aquellos que no han visto el tesoro de Dios, lo tenemos en la página de YouTube, y también creo que lo tenemos en el Último Clamor, elultimoclamor.org. Las 6 o 7 temas acerca de los descubrimientos arqueológicos de Ron Wyatt, y los últimos 3 temas hablan del lugar santísimo. Es muy importante escuchar estos temas para los 144,000, porque hay unos detalles que deben comprender y están comentados, están dichos por Ron Wyatt. Así que él menciona que el santo de los santos es un nombre dado al propiciatorio. El lugar santísimo era nombrado santísimo porque en él se encontraba el santo de los santos.
Por eso era santísimo, no era solamente santo, sino era como sumamente santo, digamos así, porque el sacerdote que entraba ahí, que representaba a Cristo, era sumo sacerdote, el máximo sacerdote, digamos. Es un título que los romanos, es decir, Satanás, los dio a los romanos porque ellos a los reyes les decían máximos, máximo rey. Entonces, este título es del Señor Jesucristo. Y ha sido dado al lugar santísimo. El lugar sumamente santo o el lugar santísimo se llama así porque dentro hay algo, hay un objeto y una persona que son sumamente santos. El objeto es el propiciatorio o la tapa, el trono de la misericordia, como se llama también. Es la tapa del cofre del arca del pacto, que era de leña de acacia soplada en oro, pero la tapa era de oro puro, oro macizo, oro pesado, pesaba mucho esa tapa. Era el lugar donde se rociaba la sangre en el día de expiación una vez al año. En esa tapa se habían rociado durante 1500 años la sangre expiatoria, la sangre, digamos, que necesitaba ser limpiada de sus pecados, la sangre de todo el pueblo, digamos, que había confesado sus pecados. Y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en otoño, en la fiesta de expiación, una vez al año, y rociaba la sangre en un lado solamente de ese trono. Otro lado se quedaba vacío, y se quedó vacío hasta que vino el que es nombrado aquí la justicia de los siglos, hasta que vino Cristo. Y Cristo entró en el lugar santísimo para ungir el santo de los santos, el trono de la misericordia. Prácticamente en la cruz, la sangre que fue derramada de sus costillas, digamos, Ron White lo explica con muchos detalles qué pasó realmente en la cruz y cómo esa sangre cayó sobre el propiciatorio, sobre el santo de los santos, y se cumplió lo que aquí dice en el versículo 24, ungir al santo de los santos. Se cumplió el ungimiento del trono de la misericordia. La sangre de Cristo Jesús encontró la sangre de los machos cabríos que habían sido por 1500 años rociadas sobre el propiciatorio. Y la sangre de Cristo Jesús simbólicamente tomó sobre sí los pecados que ahí estaban depositados, simbólicamente, espiritualmente, digamos así. Es un simbolismo que debe ser cumplido. El simbolismo que Dios ha establecido para el cumplimiento del plan de salvación tiene que ser cumplido en detalles. Por eso el Señor ha dicho, tenemos que cumplir todo lo que hay que cumplir, ¿sí? Hay que cumplir ciertas cosas como testimonio para los demás. Entonces, uno de los puntos principales del plan de salvación era que la sangre de Cristo Jesús tenía que llegar de alguna manera sobre el propiciatorio del lugar santísimo.
Y la manera como el Padre hizo eso es cuando Jeremías, siendo la Jerusalén rodeada por los ejércitos de Nabucodonosor, en su primera destrucción, Jeremías se encontraba en aquel tiempo en la ciudad y Jeremías recibió órdenes por parte del Señor de sacar los objetos del santuario y sacarlos fuera del muro de Jerusalén y esconderlos en una cueva. Y esa cueva providencialmente había sido preparada por el Señor para que estuviera exactamente debajo del lugar de la crucifixión. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue pinchado con la lanza, ¿sí? Fue penetrado con la lanza del soldado romano, unos minutos antes, había pasado el terremoto, el gran terremoto, cuando él murió, y entonces se había partido la roca, porque ahí no era tierra, sino que era roca donde las cruces habían sido puestas. Todo lo explica Ron Wyatt, muestra incluso con fotos el lugar de la crucifixión, muestra los huecos, los 3 huecos que él descubrió con la ayuda del Señor, muestra la grieta que se había formado y luego cerrado en los 2 terremotos que han pasado, uno en la muerte y uno en la resurrección del Señor Jesucristo. Uno abrió la roca para que la sangre entrara por la grieta y cayera sobre el propiciatorio, y el otro terremoto pasó para cerrar la roca, para cerrar la montaña otra vez. Hay mucho simbolismo en esto, en estos eventos que pasaron y que poca gente comprende. Y estos fueron dejados por el Señor a la iglesia, pero la iglesia no sabe casi nada acerca de Ron Wyatt porque está prohibido. Los líderes de allá de América lo han prohibido en la Odisea. Ron Wyatt, un adventista del séptimo día, nuestro hermano, y sus descubrimientos y sus explicaciones que da acerca de los 144,000 es una pieza del puzzle del fin del mundo que falta, que la Odisea no tendrá porque sus líderes le han prohibido tener este conocimiento. Entonces los únicos que tendrán ese conocimiento y comprenderán todo serán los que saldrán prácticamente de debajo de la mano de estos criminales, de esos líderes criminales de la Odisea, de esos dictadores que tal como Putin mantienen su pueblo en mentiras. Pero habrán un remanente que buscarán la verdad, la desearán como el ciervo desea las aguas frías de la montaña. Esto nos asegura la Biblia, y estos, los que lucharán por la verdad, la encontrarán. Sí, el Salmo 119 describe en detalles toda la lucha de los 144,000 para conseguir la palabra del Señor y para conseguir que estuviera escrita en sus corazones. Cuánto amo yo, oh Señor, tu palabra, dice ahí. Entonces, hemos explicado el final de este versículo 24 de Daniel 9. El santo de los santos
se refiere al trono de Dios, al trono de la misericordia. Y como sabemos, ese santuario hechos por los hombres es una miniatura del verdadero santuario o del verdadero templo que lo ha hecho Dios. Dice en el libro de Hebreos, hay un templo en el cielo donde hay un lugar santísimo, donde el trono del Padre está prácticamente el propiciatorio, ¿sí? El propiciatorio es el trono donde está sentado el Padre. Y este propiciatorio verdadero que hay en el templo del cielo es donde el Señor Jesucristo, o delante del cual el Señor Jesucristo está hoy ministrando en favor de su pueblo. Él ha sido elevado al cielo como sumo sacerdote verdadero, como un sacerdote para siempre, dice en el libro de Hebreos, porque Él ha probado nuestras pruebas y tentaciones, y Él es un sumo sacerdote misericordioso según la orden de Melquisedec. Esta es la realidad de la sombra que hemos hablado hasta ahora. La realidad es que el Señor Jesucristo con su sangre, con su propia sangre, realiza la obra de la purificación del santuario, la obra que se hacía en el día de expiación por el sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote tenía que expiar los pecados del pueblo entero, pecados que se habían sido depositados allá en el santuario. Entonces es la obra que el Señor Jesucristo realiza, y Él tiene que perdonar, es la palabra, perdonar los pecados. Él es el Redentor que perdona los pecados, dice Elena de White. Es aquel que borra los pecados y los echa al mar del olvido. Es aquel que da la victoria a aquellos que luchan en la tierra por tenerla, la victoria suya, la victoria del Señor Jesucristo. Es una promesa para todos, y todos los que luchan contra los tres enemigos de la redención del hombre, que son el Satanás, el mundo, las tentaciones del mundo y el propio corazón engañoso. Esos son los tres enemigos, los que luchan contra estos enemigos hasta la sangre, dijo Pablo. Y Pablo reconoció que la iglesia de su tiempo dijo: vosotros todavía no habéis luchado hasta la sangre. Por eso las iglesias eran tan rebeldes en su tiempo. Ellos no habían vencido como Pablo. Pablo al final se declaró victorioso porque peleó la batalla, dijo, y no la peleó como uno que da con el puñado por al lado, sino dijo como aquel que lucha con éxito y vence. Pues esa será la lucha de los 144,000 en estos días que vivimos hoy. Es una lucha contra esos tres enemigos, y es una lucha para conseguir el perdón que Cristo ofrece desde el lugar santísimo, para conseguir la declaración del perdón. No hablamos del perdón declarativo, del perdón que se puede volver en culpa. Hay un perdón que se volverá en culpa para todos aquellos que lo han recibido y luego no
han vencido. No han guardado sus lugares, como dice la Biblia, sino los han abandonado tal como los ángeles malvados. Estos que se arrepienten de sus pecados y luego vuelven como el perro a lo que vomita, a sus pecados, a la vida anterior, esos recibirán de nuevo la culpa de sus pecados. La culpa que había sido perdonada vuelve contra ellos. Pero el perdón que aquí se habla en Daniel 10, en Daniel 9, habla de un perdón o de una purificación del santuario, que es el final de la lucha, que es el borramiento de los pecados. El borramiento de los pecados se nombra también el perdón de pecados, el perdón final, el perdón total. Cuando uno recibe la victoria sobre un pecado y ya llega a odiarlo, entonces es cuando el Señor lo ha purificado de este pecado, lo ha perdonado por completo. Entonces, en el versículo 24 tenemos: para traer la justicia de los siglos al Señor Jesucristo, hemos dicho, para sellar la visión. ¿Por qué dice sellar la visión? Porque la visión de la cual se habla aquí es la visión de las 2000 tardes y mañanas. Y en el capítulo 8, si vamos una página para atrás, en el versículo 14 dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces, encontramos que la visión principal de toda la Biblia probablemente es la visión de las 2000 tardes y mañanas, y que el centro de esa visión es la purificación. Es la purificación. Al final de esto se realiza la purificación. La purificación simbólicamente del santuario, pero literalmente es la purificación de la mente humana. La purificación de la mente humana o del ser humano. La purificación del ser humano se cumplirá cuando, después del Señor Jesucristo darnos la victoria completa sobre todos los pecados de nuestras vidas, cuando nos dará un odio perfecto hacia el pecado, todavía no se haya cumplido la purificación del santuario. La purificación del alma humano, del ser humano, se cumplirá cuando ellos van a recibir el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado en la venida del Señor Jesucristo será el fin del proceso de la purificación del santuario humano. Se habla del santuario humano. El templo del cielo representa al hombre, al ser humano. Es un símbolo. Todos los templos que han habido fueron un símbolo del templo humano. El símbolo del ser humano que así había sido contaminado por el pecado cuando Adán y Eva cayeron, pero será restaurado. Tal como el templo fue restaurado, el santuario humano será restaurado. Y el Señor va a traer la corona prácticamente de la purificación, que será cuando nos dará a cada uno unos cuerpos nuevos, sin ningún recuerdo
de los pecados. Recordemos que hay mucha gente que han sido mutiladas por el pecado. Ellos todos recibirán un cuerpo nuevo. No resucitarán en ese cuerpo mutilado. Entonces, volvemos aquí al versículo 24 y hemos explicado que sellar la visión es prácticamente comprender que sellar la visión representa finalizar la visión, es decir, cumplir la visión. Cuando la visión será cumplida, cuando todo lo que dice la visión será cumplido, y cuando el Señor Jesucristo se habrá traído sacrificio por la raza humana, que es el sacrificio eterno, tiene un precio infinito, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Esto es un sello. Cuando el Señor ha muerto en la cruz, Él selló la visión. La visión ya no se puede cancelar, nadie puede parar esta visión, el cumplimiento de esta visión, una vez que el Señor Jesucristo ha muerto. Recordemos que Elena de White dice que el Señor Jesucristo podía haber escogido no dar su vida por la raza humana, y ha tenido esta oportunidad hasta Getsemaní. Pero en Getsemaní ha tomado la decisión final e irreversible de dar su vida y de llegar a ser un sumo sacerdote eterno y misericordioso según la orden de Melquisedec. Es el único camino que nosotros tenemos para la salvación. Es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. A través de la muerte, a través de la cruz, de lo que el Señor hizo en la cruz, pero no solamente en la cruz es una parte, luego es cuando Él se presentó delante del Padre, y en el Pentecostés Él fue ungido por el Padre como sumo sacerdote. Él fue reconocido que había hecho una obra perfecta de salvación, se había ofrecido a sí mismo para el perdón y el rescate de la raza humana, y en el Pentecostés el Señor Jesucristo fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo, Espíritu que Él lo mandó a los que estaban reunidos, a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Esto pasó para que el Señor Jesucristo llegase a ser nuestro Salvador. Y este es el sello, porque hasta este momento no era un sello, era una promesa, pero desde ese momento de la cruz llega a ser un sello. Esto ya fue irreversiblemente aprobado por el Padre. Y entonces esta visión queda establecida para siempre cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y cuando el Padre lo sella con su Espíritu. Esta es la explicación del versículo 24. El versículo 25 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ahora nos está explicando el versículo 24, porque en el 24 dijo solamente 70 semanas, pero no dijo desde cuándo se cuentan. Ahora se dan más detalles y se dice que se cuentan desde que la palabra salió de la palabra de restaurar y edificar a Jerusalén salió. La traducción no es muy buena aquí. Prácticamente el sentido es de cuando Esdras salió
con la palabra, con la orden, Esdras salió con el pueblo para restaurar y edificar a Jerusalén. Es decir, el versículo 25 no es desde cuando el rey dio la orden, sino desde cuando Esdras convocó el pueblo al río para salir, que estaba ya saliendo fuera de la ciudad. Entonces, desde esa convocación, cuando se levantó una oración especial, una consagración especial por parte de Esdras, desde ese momento, me parece que ayunaron también, desde ese momento se cuenta la visión. Tenemos unos temas, por lo menos dos o tres temas que acerca de la profecía de 2300 tardes y mañanas. Pueden buscarlas en el canal de YouTube. Es muy necesario estudiar esos temas, porque van a comprender algo que la Odisea no comprende, y en la Odisea no van a poder ustedes comprender. Recuerden que la única verdad que será escuchada en esos tiempos vendrá por el tercer Elías. No hay otras canales, otras fuentes que el Señor ha prometido, sino el tercer Elías. El tercer Elías será enviado para ser la pequeña ayuda para el pueblo, para despertar del sueño. Entonces, sepas pues y entiendas que desde cuando Esdras saldrá con la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces son 69 semanas. Son 400 483 días, años, ¿sí? Hasta que el Señor Jesucristo empezaría su obra pública, su obra para sellar la visión de Daniel. La obra del Señor Jesucristo tenía directa relación con el libro de Daniel. Como hemos dicho al principio, el Señor Jesucristo vino a cumplir el libro de Daniel y a explicarlo. Entonces, después de 69 semanas, en años, Él vino y Él obró por 3 años y medio hasta que trajo el sello. Él puso el sello a la visión. Y dice aquí: se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí hace referencia directa a la restauración de Jerusalén. Es un lenguaje simbólico porque hace el paralelismo con lo que hizo Esdras. ¿Sí? Ellos salieron para restaurar a Jerusalén por la orden dada según esta profecía, y ellos comenzaron no con el muro. Cualquier otra persona lógicamente comenzarían con el muro, ¿sí? Para tener protección, porque ahí habían tribus, pueblos violentos, pueblos de gentiles. Pero ellos no, ellos comenzaron con el templo. Y ellos edificaron el templo. Sabemos muy bien, con la interrupción que hubo y con todo, finalmente terminaron
de edificar el templo. Me parece que esa obra se hizo en menos de 20 años. Habíamos contado nosotros el tiempo que duró con la interrupción incluida, unos 20 años. Dice aquí en tiempos angustiosos. ¿Por qué en tiempos angustiosos? Porque habían ataques por parte de esas tribus que vivían por ahí alrededor. Constantemente los atacaba, han llegado a mentir al rey acerca de ellos y por eso el rey dio una interrupción e interrumpió la construcción, pero finalmente se terminó. Esta obra que pasó en aquel entonces fue simbólica. Esos eventos que pasaron en el pasado, en tiempo de Esdras, fue una obra simbólica para simbolizar la reconstrucción del templo, de la iglesia verdadera, del templo de los 144,000, que se realizaría en tiempos angustiosos, tal como dice aquí el versículo 25. Entonces, aquí evidentemente, para aquellos que entienden y que conocen, la historia, aquí ya comienza a hablarse en lenguaje de doble cumplimiento. Sí, una vez se dice aquí que en las 7 semanas, que son 49 años, dentro de ese plazo se ha reconstruido la Jerusalén por completo, digamos. Sí, dentro de este plazo de 49 años, se construyó en 20 años más o menos el templo, luego vino Nehemías, se reconstruyó el muro, luego tenía que reconstruirse las casas y toda la ciudad por completo, y toda la ciudad por completo probablemente que duró estos como casi 49 años. Entonces aquí se habla de esto y también habla del fin del mundo, del cumplimiento, del segundo cumplimiento, cuando la construcción del templo de los 144,000 que el libro de Apocalipsis habla. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis se le promete a la iglesia, la última iglesia verdadera, la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia vencedora, es la iglesia de los 144,000. El Señor les promete que los hará pilares en el templo de Dios. El templo de Dios es el templo de los 144,000. Es la esposa del Cordero. Representan la esposa. La esposa ha sido simbolizada también por el templo o por la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces, todo ese proceso de dar la victoria a los 144,000 se realizará en tiempos angustiosos. Y para aquellos que no creen eso, pueden mirar un poco la historia, la situación del mundo hoy. Hoy, cuando todavía el ejército de los 144,000 no está formado, el Señor todavía está buscando con lámpara a los que están dispuestos a hacer el pacto con sacrificio con Él y a dejarse purificados por completo para ser parte de los 144,000. Es una obra que necesita de mucho esfuerzo humano junto con el esfuerzo divino, porque Elena de White dijo
esforcémonos con todos los poderes para ser parte de los 144,000. Es una obra que necesita un esfuerzo hasta la sangre, dijo Pablo. Pablo habló para esta última generación, para los 144,000. Hasta la sangre tiene uno que oponerse contra los 3 enemigos de la salvación, hasta conseguir el odio para con cada pecado de sus vidas. Cuando conseguirán ese odio, ya el Señor los sellará con la lluvia tardía y reconocerá su victoria. Dice que todo ese proceso se debe hacer porque no se ha hecho en tiempo de paz, dijo Ellen White, tendrá que hacerse en tiempo angustioso. Y es exactamente lo que dice el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Vamos al versículo 26 y dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Esto ya lo sabemos. Después de las 62 semanas que siguen a las 7 semanas primeras, es decir, después de las 69 semanas, quiere decir aquí, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, en la estatua de Nabucodonosor, todavía no estaban en el tiempo de los romanos en aquel tiempo. El imperio romano estaba en el futuro. El príncipe que ha de venir es el imperio romano, y durante ese imperio se quitaría la vida del Mesías. Este príncipe también destruirá la ciudad, y 35 años después de la muerte del Señor Jesucristo fue destruida la ciudad. En el año 70, el mismo imperio romano destruyó a la ciudad de Jerusalén y el santuario y el templo también para siempre. Sí, ese templo teóricamente nunca será reconstruido, porque ya cumplió su misión, ya se terminó, ya el templo verdadero está en los cielos. Si el Señor permitiría a los judíos reconstruir el templo, la atención de la humanidad estaría desviada del verdadero templo a un falso templo, una falsa salvación. Por eso Él no ha permitido y ha puesto tensión ahí entre varias naciones para que nunca se pueda reconstruir el templo de Jerusalén. Ya la iglesia es mundial, el pueblo de Dios es mundial, el templo, verdadero templo, está en el cielo, y ese del cielo no es solamente un símbolo también del verdadero templo que es el alma humana, son los 144,000. Entonces, aquí se describe lo que ha pasado históricamente en el pasado, y dice que ese imperio romano vendrá con inundación y será el fin de ella, el fin de la Jerusalén, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Probablemente que aquí en este versículo también mezcla explicaciones acerca del fin del mundo, acerca del segundo cumplimiento. Sí, habla aquí de una guerra, una tensión, una guerra, y que en tiempo de esta guerra prácticamente se cumplirá todo eso, y que prácticamente la Odisea será castigada de la misma manera que fue aquella ciudad de Jerusalén, aquel pueblo que escogió quedarse ciegos. De igual manera la Odisea actual será castigada en tiempos angustiosos, en tiempos de guerras,
con una inundación y un asolamiento hasta el final. No se terminarán las angustias y las guerras hasta que la Odisea será borrada, será castigada. Las ciudades serán destruidas, las ciudades donde mora la Odisea, y el equivalente de la Jerusalén es la conferencia general, que está ya puesta ya para su juicio, puesta pegada a la ciudad de Washington, que es una de las principales ciudades. Probablemente será la primera ciudad que recibirá una bomba nuclear, y será cumplido este asolamiento de Jerusalén, o de la conferencia general, de una Jerusalén apóstata, ¿sí? No hablamos de la nueva Jerusalén. Entonces el Señor ha dado autoridad cuando ya abandonó a ese pueblo de la Odisea. Él ha dado autoridad a su verdadero pueblo, al pueblo de Filadelfia. Y la nueva Jerusalén es la verdadera ciudad de Dios, citadela de los 144,000. Versículo 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. En el versículo 24 hemos leído que el Señor sellará la visión y la profecía y ungirá al Santo de los Santos. Aquí dice que en esta semana, en la última semana, en la semana 70, que representa para nosotros hoy los últimos 7 años de la historia de este mundo. 7 años son 2520 días. La profecía de los 2520 días termina al mismo tiempo que termina la profecía de 2300 tardes y mañanas, y la incluye. Eso significa que los 2520 días comienzan unos 7 meses antes de comenzar la profecía de 2300 tardes y mañanas. Amén. Esto significa que nosotros ya hemos entrado, así como hemos mostrado en la grabación acerca del mapa del fin del mundo, que el año pasado prácticamente en primaveras comenzó la profecía de 2520 días, porque el Señor nos mostró que en otoño Él ha comenzado el sellamiento. Sí, la rotura de los sellos, es la rotura de los sellos de Apocalipsis 6, que hace parte de estos eventos finales, de estos asolamientos que se sucederán uno tras otro, como una inundación hasta el fin, hasta el castigo de la Odisea y hasta el fin. Estos eventos que los hemos nombrado nosotros, los eventos 777, porque son eventos de Dios, son eventos que Dios controla, que Dios permite, son unos eventos que se suceden sin pausa. Se sucede uno al otro sin pausa hasta el final, hasta el fin del mundo. Y esos eventos, este fin del mundo llegó a nosotros estos últimos 7 años de la historia del mundo. Y en el versículo 27 dice, y en otra semana, se refiere a la última semana del tiempo de gracia de aquel entonces, de los 490 años, es decir, en los últimos 7 años de los 490 años, confirmará el pacto a muchos. Es decir, si recordamos, vamos una página más adelante, 2 páginas más adelante, para mostrar un lenguaje que la Biblia usa. Vamos en Daniel 12:2 y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí, debido a la palabra que se empleó,
Los pioneros comprendieron que se trata no de la resurrección, de cuando Cristo viene, sino de una resurrección anterior, porque no resucitan todos, sino resucitan muchos. Lo mismo aquí cuando dice en el 9:27 que en esta semana confirmó el pacto a muchos. ¿Por qué a muchos? Porque no todos serán salvos, aunque en la Biblia dice que el Padre desea que los hombres no se mueran, sino que todos sean salvos. Este es el deseo del Padre. La realidad será que pocos se salvarán. Aquí los nombra muchos, pero no todos. ¿Sí? Serán muchos, porque en Isaías 49 dice, en Isaías 53 dice que el Señor verá el fruto del sacrificio, de su sacrificio, y será contento, estará contento, se estará satisfecho. Esto significa que no será una sola persona, serán bastantes, serán muchos de su punto de vista, serán muchos. El enemigo se ha esforzado como un león, sabiendo que tiene poco tiempo para quitar la salvación de todos los hombres, si pudiera haberlo hecho, pero le ha robado la salvación a la mayoría, a muchísimos, a billones y billones de personas, digamos, pero el Señor se ha guardado para sí estos muchos, y que prácticamente el sacrificio del Señor fue hecho para estos que aquí son nombrados muchos. El Señor Jesucristo no ha muerto para los malvados, Él ha muerto para los que se arrepienten. Hemos hablado una vez, hemos grabado acerca de eso, hemos mostrado que el Señor Jesucristo, vamos a Juan capítulo 17 para ver algo que probablemente el pueblo de Dios no sabe, para ver que el Señor Jesucristo en su oración antes de Getsemaní, en Juan 17, Él ora al Padre, y aquí donde ora al Padre, dice, no te ruego, vamos a ver dónde dice, en el 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el 20 dice, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de Dios. Vemos aquí un indicio que no está orando por toda la humanidad, sino solamente para los que creen. ¿Sí? Su oración salvífica es para los que creen. Y en el versículo 9 encontramos que en verdad el Señor rogaba no por el mundo. En verdad el Señor murió en la cruz no por todo el mundo, sino por los que me has dado, dice aquí, porque tuyos son. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. De la misma manera, en la cena del Señor, también Él menciona de un número limitado de personas, y comprendemos que el Señor, el Padre, ha permitido el sacrificio de su Hijo amado
por los que se salvarán, porque el Señor en su carácter tiene un rasgo que dice que no puede dar las perlas a los cerdos. Él no podía haber permitido la muerte del Señor sin siquiera una persona que se salvara. El Padre ha permitido eso solamente a cambio de personas que se beneficiasen de su sacrificio. Y entonces por esas personas el Padre ha aprobado el sacrificio de su Hijo amado. Así que el 27 dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso ya sabemos, que el culto con sacrificios de animales en esta tierra termina porque el verdadero templo comienza a funcionar. La obra del verdadero templo de los cielos tenía que comenzar en el Pentecostés, en aquel Pentecostés. Entonces, todo culto en el templo y todo sacrificio de animales y ofrendas de comidas tenían que terminar en esta tierra. Dice Ellen White que los que siguen ofreciendo animales niegan con esto el sacrificio del Señor Jesucristo y traen un oprobio contra Dios. Prácticamente es un anatema delante del Padre. Y lo que quieren los judíos es seguir con los sacrificios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Notemos que la última frase de Daniel capítulo 9 prácticamente habla no de lo que ha pasado en el año 70, sino de algo que pasará en el fin del mundo, porque la consumación será entera solamente cuando el Señor se levantará para castigar a los malvados de esta tierra y traerá una consumación entera. Las 7 plagas cumplirán esas palabras de esta frase del versículo 27, y lo determinado son las 7 plagas, son el castigo completo para los pecadores que han pisoteado la salvación que les ha ofrecido el Padre. Y lo determinado será derramado. Derramado es una palabra que hace referencia a unas copas. Y las copas que serán derramadas las encontramos en Apocalipsis, capítulo 15, 16. Son los capítulos que hablan del derramamiento de las 7 copas de los 7 ángeles que salen de delante del trono de Dios que está en el lugar santísimo, salen para la tierra para derramar esas copas sobre la tierra entera. Y dice aquí sobre el desolador. El desolador sabemos quién es. El enemigo de la verdad, pero comprendemos que es él junto con sus hijos. El Señor Jesucristo, si recordamos, ha dicho: vosotros, hijos de Satanás, sois. Él es vuestro padre. Entonces, Satanás se hizo padre
de todos los malvados de la tierra. Y seguramente el desolador aquí incluye al padre y a sus hijos. Serán todos consumados con una consumación entera. Creo que aquí está incluyendo también la consumación de después de los 1000 años, cuando la consumación será entera por completo y cuando los ángeles malvados recibirán su castigo eterno. Este es el capítulo 10. Habla acerca de lo que ha pasado hace 2000 años y habla también en parte acerca de lo que pasará al fin del mundo. Esperemos que esas palabras serán esclaratorias para el pueblo del Señor y les recordamos que para mejor comprensión de todo esto deben escuchar todos nuestros temas desde que comenzó la guerra en Ucrania y luego escuchar incluso temas anteriores como es el tema de la boda que el Señor hizo en Madison, porque tiene que ver con la obra de purificación del santuario de los 144,000. Y también que entren en el canal de YouTube y escuchen, o para los que no tienen tantos datos, pueden entrar en el último clamor y ahí van a encontrar los temas acerca de Ron Wyatt, que se llama El Tesoro de Dios. El Tesoro de Dios. También hemos mencionado que se deben escuchar los 2 o 3 temas publicados acerca de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Todo eso es necesario para los 144,000. Recordemos que el Señor desea para ellos que lleguen a conocer toda la verdad. Y para los que conocen, llegarán en posesión de toda la verdad, se cumplirá el versículo que dice: conoceréis la verdad, y en este caso será: conoceréis toda la verdad, y la verdad os hará libres de todos los pecados. Ese es el entendimiento verdadero de estas palabras. Al final de este video, de esta grabación, mencionamos también los textos que el Señor nos ha dado en este culto, aunque Él nos había dejado claro, hemos dicho en los días anteriores a este sábado, cuando nos ha dado 3 veces Daniel, 3 cultos, 3 veces el libro de Daniel, anunciándonos prácticamente que para el sábado tenemos que seguir con Daniel. En este sábado hemos abierto también la Biblia para ver si el Señor confirma, y nos ha dado, en la alabanza, nos ha dado el Salmo 149, que es exactamente el Salmo de los 144,000. El Salmo donde se dice, se habla de Israel, de un Israel vencedor. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con coro, porque el Señor toma contentamiento. Esas palabras, toma contentamiento, es exactamente lo que dijo de Daniel, varón de deseos. Es decir, eso se dice de una persona cuando consigue el carácter de Jesús, cuando consigue la hermosura de la santidad, como está nombrada en otra parte del Nuevo Testamento, la hermosura de la santidad. Aquí habla de un pueblo vencedor
¿sí? Humildes. Dice aquí en el versículo 4, hermoseará a los humildes con salvación. ¿Sí? Aquí habla ya que están victoriosos. Lo único que les falta para ser perfectamente hermosos es el cuerpo glorificado, y entonces quedarán perfectamente hermosos delante del Padre. Pero vemos que ellos ya son humildes. Los que han conseguido la victoria y han llegado a ser los hombres más humildes en esta tierra, recibirán la salvación de sus cuerpos también, el cuerpo glorioso. Y habla que estos, los 144,000, ejecutarán juicio. Versículo 9. Dice, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Y dice que estos tienen la espada de 2 filos. Y dice que a través de estos el Señor hará venganza, aprisionará a los reyes, ejecutará en ellos el juicio escrito. Gloria es esta para todos sus santos, los 144,000. Notemos que este salmo tiene relación directa por los muchos, por los quienes Cristo ha muerto y los que vivirán y manifestarán el carácter del Señor Jesucristo en los últimos 7 años de la historia de este mundo. Y en el culto hemos recibido Primera de Corintios capítulo 15 y 16. Y en el capítulo 15, de manera especial notamos que, tal como en Daniel 9, hemos visto que el centro es el Mesías que tenía que sellar la visión, que traerse sacrificio eterno. Aquí también habla de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos, habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Habla mucho de la resurrección del Señor Jesucristo, porque Illinois dice que el sacrificio del Señor no hubiera valido nada sin su obra que siguió, su obra en el lugar santísimo. Así que nosotros tenemos que comprender que el sacrificio eterno del Señor Jesucristo incluye la muerte en la cruz y la obra en el lugar santísimo. Esto es lo que Él ha dado a la humanidad, lo que el Padre ha dado a la humanidad. El borramiento de los pecados se hacen después de la muerte, pero usando la sangre preparada por Él en la cruz, como Cordero perfecto de Dios. Entonces, la obra del Señor Jesucristo, del sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, está descrita también aquí, hablando de su resurrección. Habla de cómo resucitarán los muertos, ¿sí? Y se comprende que todo es por el sacrificio del Señor Jesucristo. Habla del primer Adán y del segundo Adán, que será un espíritu vivificante, dice en el versículo 45 de 1 de Corintios 15. Y habla de la transformación del hombre de la tierra en el hombre espiritual. Y habla de la victoria final sobre la muerte que la tendrán los 144,000 en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí Pablo da gracias a Dios
porque nos da la victoria. Él prácticamente se pone en la piel de los 144,000, como se dice. Él habla en lugar de los 144,000 porque habla de la victoria. Así que, hermanos míos amados, el último versículo del 15, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La constancia, la mente constante, edifica, oh Dios, en mí un corazón nuevo, ponga en mí un espíritu constante. Este es el carácter de los 144,000, según David. Así que todo lo que el Señor nos ha dado hoy concuerda con Daniel capítulo 9, con esta profecía tan maravillosa de los 2,300 tardes y mañanas, y especialmente de lo que el Señor ha hecho en la semana 70, que para nosotros es lo más maravilloso y lo más importante, el sellamiento de la visión, lo que ha sido establecido para siempre en esta semana 70 hace 2,000 años atrás. Eso tendrá un recumplimiento, ¿sí? un segundo cumplimiento, digamos así, en este tiempo de los 7 años, según nosotros hemos comprendido en el diagrama del fin del mundo, que allá en el Pentecostés, en el día equivalente al Pentecostés, se recibirá prácticamente la lluvia temprana. Otra vez los 140, los que han sido llamados, los que han sido despertados y ungidos sus ojos con las palabras del libro sellados y despertados de su estado de adormecidos, recibirán una porción del Espíritu Santo, según Ezequiel 37, cuando él tuvo que soplar, cuando el Señor sopló sobre ellos su soplo, y que ese soplo era de hecho las palabras de Ezequiel sobre la casa de Israel. Las palabras son los que traen el Espíritu Santo sobre el pueblo, y fueron las palabras de despertar nada más, no fueron las palabras que los iba a hacer victoriosos, fueron las palabras que tenían que despertarlos y traerlos a concientizar que deben luchar en una pelea de santificación. Eso es lo que pasará en el futuro, según el diagrama allá donde hemos puesto Pentecostés, es entre comillas porque hace referencia al Pentecostés de hace 2,000 años atrás, pero en la profecía de los 2,300 tardes y mañanas, encontramos la posición exacta de los eventos que han pasado en el pasado, y seguramente que en el futuro tendrán un cumplimiento de nuevo con los 144,000. En este caso nosotros creemos que allá en ese día del 2023 recibirán los llamados a ser perfectos, recibirán el poder necesario para hacerlo, para lograrlo, y luego la perfección de ellos se cumplirá en tiempos angustiosos hasta que será quitado el continuo, hasta que se termine el sellamiento de los 144,000. Todo eso está puesto en el diagrama, pero entendemos que ese diagrama no es algo clavado
que el futuro mostrará si hay que corregir fechas o eventos. Nosotros hemos puesto todo lo que el Señor nos ha dado hasta ahora y lo que nosotros hemos comprendido, y el paralelismo perfecto con el pasado, que el Señor nos mostró que hay un paralelismo perfecto, tal como Mateo 24 es un capítulo de doble cumplimiento, y ahí habla del libro de Daniel. Mateo 24, cuando habla de Daniel, cuando el Señor dice, cuando viereis la abominación desoladora, según dijo el profeta Daniel, sentada en el lugar santo, y todos los que estarán en Israel huyan a las montañas. Pues él dijo estas palabras para doble cumplimiento, para el año 66, de hace 2000 años atrás, y para este tiempo, cuando se ha dado o cuando se ha sentado la abominación desoladora desde 2008 en el lugar santo, en el púlpito del Señor Jesucristo. Desde entonces, Israel debe huir a las montañas para poder lograr su perfección. Entonces vemos cómo todas las profecías prácticamente son profecías de doble cumplimiento. Que el Señor bendiga a todos aquellos que se esfuerzan para ser parte de los 144,000 en esta tierra. En el nombre del Señor Jesucristo deseamos esto. Amén. Amén.